Ahora regresa Javier Aguirre al mando de selección, su tercera etapa en selección nacional. ¿Cómo ves en estos momentos a la selección nacional? Yo creo que hoy en el presente fue un golpe de confianza importante, ¿no? El haber ganado este último mini torneo que se hizo. La verdad que a veces lo que necesitan más que nada es eso, ¿no? Es esa confianza, es ese tema de trabajar bien. Hay poco tiempo para el Mundial. Yo creo que hay jugadores que están pasando por buen nivel en sus clubes, que pueden ser muy importantes para la selección. Javier Aguirre, pues es alguien que lo conocemos bastante bien, como dices, ¿no? Es alguien que conoce muy bien también a la selección. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Estuvimos ahí, estuve yo, estuvimos representando a México, sabemos lo que es estar dentro y pues como he dicho siempre, hay que subirnos al barco de confianza, de apoyo. Yo creo que es una selección que si se pone a trabajar, si logra un buen conjunto de jugadores que busquen un buen objetivo, yo creo que pueden aspirar a algo importante, ¿no? En este Es que el mundial. mundial es aquí en Estados Unidos, es en México, Así entonces es es. una gran ventaja, pero al mismo tiempo una desventaja porque no tiene, primero, tiempo para llevar a los europeos, ¿no? Y Así poder es. trabajar conjuntamente. Y no tiene eliminatorias, o sea, no No tiene tiene, no competencias tiene importantes. con Lo que quién tú decías, jugar. la National League la juegan y creo que a todos nos volvió a dar cierta esperanza Así de ver es. un equipo más sólido para poder jugar el mundial y de jugadores, ¿no? Como, a ver, Raúl Jiménez, que es un ejemplo, la verdad, impresionante después de lo que sucedió, Sí. de lo que le pasó, que todo el mundo ya lo daba como retirado, de que ya no podía. La verdad, el fútbol que demostró ya en los últimos, ¿qué será? Los últimos 6 meses, un año, no lo sé, pero en selección nacional se ha convertido en el líder. ¿Tú lo ves así como el líder de esta selección para este mundial? Sí, sí lo veo como un líder, sobre todo por lo que acabas de decir, todo lo que ha recorrido Raúl Jiménez. Me tocó estar en su inicio y hoy que lo veo, es un Raúl Jiménez que no ha perdido su esencia, pero sobre todo ha ganado mucha experiencia. Lo que ha vivido, lo que ha jugado en la Premier League, lo que ha logrado, lo que ha hecho con selección. Yo creo que ha logrado esa experiencia que hoy es un líder nato de la selección, a pesar de ser más joven. Yo creo que Edson también es un jugador que ha tomado esa responsabilidad, que lo ha hecho muy bien. Y hay jugadores a destacar, como te repito, para mí hay jugadores con mucha calidad que como bien dices, va a ser aquí en México, en Estados Unidos, México, Canadá, tiene que ser un plus. Y lo más importante sabemos, porque lo vivimos, gracias a Dios, que un mundial, me tocó jugar 2 mundiales y que un mundial tienes que llegar preparado, pero que sabes que son partidos rápidos y que cualquier cosa puede pasar en ese partido, ¿no? Tienes que llegar preparado para pensar en que no puedes cometer errores, ¿no? Ahí ya no puedes saber que tienes más oportunidades, como en eliminatorias, además, yo creo que eso va a ser muy importante. Desgraciadamente no tienen tanta competencia ahorita, pero lo que pueda trabajar Javier va a ser importantísimo para que lleguen bien. ¿Qué le falta al futbolista mexicano para que busque más salir a Europa? Yo creo que las dos partes son fundamentales, ¿no? El tema directiva y del jugador. Del jugador, yo diría muchísimo las ganas, el hambre, salir de la zona de confort. Muchos jugadores han tenido de pronto oportunidades, pero que a lo mejor no son mejores económicamente al principio, no tienen la misma vida o le tienen un poco de miedo a no tener la misma vida en la que están viviendo en el presente. A eso le llamo estar en ese círculo de confort, ¿no? Quizás estás en tu club jugando bien, eres la pieza clave, eres el ídolo, metes goles, tienes a tu familia cerca, tienes el entorno que estás tranquilo con ello y no se quieren arriesgar a lo mejor a tener uno muchísimo mejor o perder ese entorno que tiene. Entonces a lo mejor yo hablo un poco, no salirse de esa zona de confort. Y la segunda, que es la mayoría de los casos, es la oportunidad, ¿no? Las oportunidades de las cuales hablábamos. Y eso me entra más en el tema pues de los dueños, ¿no? De los clubes, que den un poquito más la puerta abierta a tener esa oportunidad de dejar ir sin tantas restricciones al jugador mexicano. De pronto tú sabes, el valor, como lo inflan mucho más,
la situación de poder detener a veces que no se te quiere ir tu mejor jugador porque tú quieres ganar acá y demás. Pensar más en grande y tratar de sobre todo, primero, apoyar al jugador que tiene ese sueño, al jugador que se quiere ir. Y segunda, que como club también siempre va a vestir mucho. Creo que Pachuca lo ha hecho muy bien en ese aspecto. El que envíe jugadores a Europa, ¿no? En su momento, yo sé que ahorita no, pero en su momento, pues Chivas también con Salcido, con el Maza, conmigo, con también Orbelín, muchas veces también salieron de esa manera. Entonces, yo creo que el club también debe de pensar un poquito más en esa parte, ¿no? Bueno, Marco Fabián, platicando con Beto García, lo que le falta al jugador mexicano le falta a la selección mexicana. Tiene muchas razones. A ver si se entiende más o menos la pregunta. Lo que le falta al futbolista mexicano, ¿le falta a la selección mexicana? No, el club, hablaba del club y del jugador, ¿no? Sí, que por qué no sale. Pero yo lo que me refiero es, ¿qué le falta a la selección mexicana? Mejores futbolistas. ¿Qué le falta al futbolista mexicano? Jugar en mejores ligas. El Vasco, mejores ligas. Debe estar muy relacionado porque dice, yo busco jugadores con fortaleza mental, ¿no? En este momento. La fortaleza mental que te la va a dar. Salir de tu zona de confort. Sí, pero ir a salirte de una zona que no estés. Eso, desmiénteme, Rubén, pero eso ya lo trae el jugador, ¿no? El ADN, ¿no? Pero no sale el jugador mexicano porque no tiene mucha calidad. No, pero pasa por... ¿Por qué les cuesta trabajo aceptarlo? Que hay jugadores que lo tienen muy bien, lo han tenido a lo largo del fútbol. Marquito Fabián, Luis García, el Chicharito. Sí, Lozano, el que los ha Guardado, tenido, ¿no? Hugo. Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc, Hugo. Pero ¿no? fíjate, si se dan cuenta en México cada vez que decimos, a ver, han salido futbolistas y empezamos y nombramos a 10. Ahora pregúntale a Rubén Omar Romano que nombre a Rubén. Fueron? Pero nada más te termino la pregunta. Y ahora le digo a Rubén Omar Romano que me diga, tus argentinos que han salido de su país a jugar. No acaba. La mentalidad nos dan 7 días. Los brasileños, los colombianos, los ecuatorianos, los paraguayos. Ahí está el Por eso, Rubén, está nuestro problema. Esta selección podemos mostrar, pero ahí está varios que tienen comprobadas. A ver, Jorge Sánchez se fue. Jorge Sánchez se fue y ya está de regreso. Pero hay muchos. ¿No? Pero es un tipo que puede decir que sí. Aquella anécdota. No estoy diciendo que se achiquen o no, pero regresa. Pero espérame, el Piojo hay Alvarado, mucho- ¿por qué no se ha ido? Pero regresan porque les Mira faltó cuándo se va a fortaleza ir. mental. No, pero regresan exacto, porque pero tienen una mejor también oferta acá, existe la porque ya otra no- parte, Ya dejemos de la responsabilizar clásica, la la oferta. anécdota del Jamaicón Villegas, ¿no? Y muchos jugadores que de repente no se van, me lo dijo a mí en una entrevista Quirarte, jugadores que ya se iban a ir, no, porque la comida y los cuates, y les da miedo y no saben a dónde van a ir. No todos se van. Esa incertidumbre de dónde vas. Claro. El argentino, por ejemplo, no la tiene. ¿Cuántos porteros el hemos americano no exportado? la tiene, el brasileño no la tiene. No, pues uno. Y Gudiño. Es increíble. Sí, Para la historia que tiene el fútbol mexicano, un portero. Sí, porque lo de Gudiño al final de cuentas no cuajó. No cuajó. O sea, cuando queremos hablar de un fútbol que sea potencia en un mundial, pues ¿cómo? Pero a ver, tienes que... Hay que ser sensatos. Ok, ¿Cómo? ¿Por qué pero le exigimos no me tanto a digas estos que Alexis futbolistas que a lo Vega, mejor no puede? No tiene fortaleza mental. Es un tipo a prueba de balas. Sí, es un Donde cínico. lo pongas. Es un cínico En el caso que de puede Mateo ser. Chávez. Pues que no sé, porque en Guadalajara no Mateo Chávez, que triunfó. decide irse, Y dicen que le empezó a Chivas estar en se va Guadalajara. Ahora al fútbol de Países Bajos. Bien. Y el chavo de... Pero a ver, Lo ponen en selección. pero a ver, dijiste Alexis Vega. Alexis Vega le costó trabajo Guadalajara. No, pero Alexis. Guadalajara le costó Alexis trabajo. sí Hoy podría en día jugar velo. en un equipo en Europa, ¿sí o no, Rubén? No, sí Antes del pueden Mundial jugar, 2022 pero estaba lo más muy bien. importante es entender que hay que trabajar primero acá. Para que salgan fortalecidos, tenés que Es lo empezar que le trabajar faltó a acá. un Lainez, por ejemplo. ¿Te acuerdas que lo mandaron muy Ya, chavito? se fue muy chavito. Pero pues no ahora estaban te puedes preparados. ir, hombre. Pero sí podés irte. Pero a ver, está garantizado y está comprobado que los dos países donde más funcionaron nuestros jugadores fueron Holanda. Holanda y Portugal. Portugal. Y a partir de ahí saltan a Inglaterra, de repente. Y uno, dos, tres casos en Dos España, ¿no? jugadores, sí, pero empezaron En ahí. España. Empezaron ahí, prácticamente. Son dos nada más que no arrancaron el salto ahí, que fue Chícharo y que fue Raúl. Pues sí, pero hablamos, por ejemplo, No Rubén, pasaron por eso. Bueno, y Pero Hugo en su momento, ¿no? países Sí, pero que ¿hace lo van cuánto formando fue? el jugador. Lo que vos hoy hiciste acá, ahí, No, bueno, Carlos Vela también lo tienes que poner. pero no, acá no debutó. Acá no jugó Carlos Vela. No, nunca jugó pero aquí. Cuando llegó a No a jugó en Europa, Chivas. A ver, pero fue un que- crack. En la llega Real al Sociedad fue una Sí, crack. pero- En Real Sociedad la No, no, pero Sí, se pero formó no- allá, no se formó acá. No, pues ya Lo no, mismo no se quiera lo jugar mismo que acá. los dos Acá no Santos. jugó, pero Pero aparte decimos que también exportan los de Sudamérica.
También los de Norteamérica. Pero espérame, Estamos hablando- en el sándwich, en porque México- Estados Unidos en México exporta. es una lista de 10. Canadá exporta. Argentina, estás hablando de Por eso. 70,000. Por eso, tú fíjate Estados Unidos, bueno, no sé. Fíjate, Estados Unidos que tiene mentalidad y Y que también- tiene muchos jugadores fuera, anda del cocol. Tiene que ver mucho con la zona, a con mí la me lo competencia dijo, que oye, tenemos. en una entrevista que me dijo Armandito, que le mando un saludo a Armando Martínez, me dijo también, Presidente ¿cómo de Pachuca. voy a vender a un jugador burro? ¿Cómo lo voy a que es un trabajo hacerlo? ¿Cómo lo voy a dejar desbaratar en ese precio? Es que también eso tiene mucho que ver. Es un negocio, yo lo Que entiendo. los quiere, sí, yo sé que es un negocio, pero los quieren vender muy caros. Cuando un americano, un argentino llegan con mucho menos plata allá a Europa y ve cómo regresan. Son titulares. Porque así No se te mueve el creas, mercado en esos Pero eso, ahí está, países. es otro error de ¿Ya México. viste, Van viste lo de... Es otro grave error de A ver, México. lo de Rubén, Basta- estoy malo, estoy bien. Lo Sí, de pero en Mastan- Argentina ya no se van regalados. lo de No. Mastan- No regalados, pero mucho más, a ver, Lo de más Mastan- barato. Hubo una época más que- barato que Lo que lo pasa que es se que hay manda aquí, ¿eh? muchos, Sí, bueno, hay yo creo que muchos, sí. burro. Pero- es que hay muchos. Aquí dicen, tengo uno, lo tengo que vender caro. Ok. Allá tienen a 20. Pero Llegas juegan- a las fuerzas básicas Pero de Boca y River y hay empiezan a 20. llamar la atención desde que juegan 10 partidos. Bastantuno, ¿cuántos partidos tiene en pues primera? sí. Ya se fue vendido 60 millones. Sí. El Real Madrid no tiene Pero sí es 50 figura. partidos. Pero nosotros pensamos que tenemos esos jugadores y no los tenemos. Mira, la Y cláusula luego de- queremos que se le ganen las mejores cláusula de selecciones. recesión- La cláusula de recesión de del de Génova, ¿cómo se llama el central? Vázquez. De Johan, creo que es de 12 millones de dólares, de euros, una cosa así. ¿Qué cosa? La cláusula de ¿También lo fuiste a recesión. visitar allá? No, lo quiere la Premier. Sí, pero ¿cómo se fue? No, Gratis cuesta. casi. Cuesta. Bueno, pero ¿cómo se fue de acá? No, pues acuérdate que venía de Pumas. De Pumas, Lo, ¿cuánto lo, lo tuvo- vendieron? lo, ¿Cuánto? tu- lo Pumas de Tabasco. Pero ¿En cuánto también lo vendieron? El Pumas No, estaba- era de Monterrey. No, sí, Se era lo de prestaron Monterrey. a Puma y acá salta. Se consolidó, Hace un gran claro. torneo. Sí. Y de ahí se va él a... Exacto, de la nada, Pero se va correcto. sin nada. Pero ya que llegas allá y la rompes en, Sí, pero le Argentina, costó en una Italia. barbaridad. Así se mantuvo en Italia, en equipos bajos como Y descendió, Ochoa. y descendió, y descendió. Y descendió, y le costó. Pero Le ha se sigue costado manteniendo. mucho trabajo y ahorita creo que es un referente Pero a ver, central. digamos, Es el ok. mejor central ahorita. Sí, acá. Ya no Montes. Está bien, pero... Hay Montes perfecto. paga haberse ido a una liga Esperá, inferior. pero a ver, Génova. ¿Por qué no salió a un equipo grande? O un equipo de mayor... Porque el mexicano no se vende a un equipo En grande. Europa. No se vende a un equipo grande. Un mexicano no va a un equipo Porque grande. también nosotros también... Pasó con Javier Hernández. A ver,